Les doy la bienvenida a Iberoamérica Habla, un programa que sintetiza el accionar de los países miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman en defensa de los derechos que son esenciales a la dignidad de nuestros pueblos. Muy poco se habla en el mundo sobre la contaminación acústica. Sin embargo, esta es una de las causas que prioritariamente provocan estrés, ansiedad y alteraciones en el sistema nervioso, que pueden desembocar en actitudes hostiles o arbitrarias que afectan el equilibrio social de las ciudades, limitando así el ejercicio del derecho al descanso, a la salud y a un medio ambiente sano. En Uruguay, pero principalmente en su capital Montevideo, cientos de ciudadanas y ciudadanos acudieron ante la representación derecho humanista solicitando su intervención para pedir al Estado la incorporación de acciones que pudieran frenar este fenómeno de contaminación auditiva que pone en peligro la salud y la estabilidad social de sus habitantes. ¿Pero qué acciones emprende el representante de la Defensoría del Vecino de Montevideo para atender esta problemática? ¿Cómo es que se deciden a desarrollar una campaña llamada Buenas Prácticas Vecinales? ¿Y cómo pueden representantes de otros países utilizar esta campaña como una herramienta para erradicar la contaminación acústica? Esto lo platicaremos hoy con Fernando Rodríguez, defensor del Vecino de Montevideo, Uruguay. Quédese con nosotros, que esto es Iberoamérica Habla. Hasta hace poco tiempo, la contaminación acústica no era considerada por las leyes como un fenómeno de alteración social, y mucho menos como una violación a los derechos humanos de la comunidad. Fue en Uruguay donde la preocupación de la ciudadanía por la ausencia de acciones asertivas para combatir este fenómeno social que se dio paso a la intervención de la Defensoría del Vecino de Montevideo, Uruguay, para realizar una investigación cuyos resultados dieron pauta a la organización del Foro Argentina-Uruguay sobre contaminación acústica y finalmente el inicio de una exitosa campaña que se ha dado a llamar Buenas Prácticas Vecinales. Para hablar de esto, hoy saludo a Fernando Rodríguez y le pido nos hable de los motivos que llevaron a la Defensoría del Vecino de Montevideo a realizar la investigación sobre el tema de la contaminación acústica. Del tema que nos consultan sobre la contaminación sonora, hemos durante los últimos 5 años en la Defensoría del Vecino de Montevideo analizado que las estadísticas, o sea la cantidad de vecinos y vecinas de Montevideo que acuden a nuestra Defensoría, en un porcentaje en el entorno del 20%, vienen trayendo dificultades en su vida cotidiana provocado por la contaminación acústica. Eso nos ha llevado a profundizar en este tema, en nuestras acciones y también a profundizar en el conocimiento de este fenómeno, para lo cual, junto a la ingeniera Elizabeth González, especialista en la temática de contaminación sonora, hemos desarrollado una investigación durante 11 meses que nos llevó a conocer en profundidad la temática, tanto a nivel nacional, como conocer también cómo otros países intentan resolver este daño que se le hace al medio ambiente y por lo tanto a la salud individual y a la salud pública de la población, fundamentalmente de las grandes ciudades del mundo. Así es. ¿Pero qué objetivos persigue la campaña Buenas Prácticas Vecinales y cuáles son las principales causas que reporta el estudio sobre la contaminación acústica? Bueno, la campaña tiene como objetivo promover una actitud responsable, una actitud ciudadana responsable con un medio ambiente sano sin contaminación acústica. Muchas de las fuentes de contaminación acústica que perjudica y que daña la salud de los ciudadanos provienen, por ejemplo, de los domicilios o de tareas que desarrollamos los ciudadanos a niveles y a volúmenes excesivos y que provocan la contaminación en los vecinos de al lado, en el entorno inmediato a donde estamos provocando ese ruido.
estamos hablando del tema música domiciliaria, estamos hablando muchas veces de la utilización de maquinaria o de pequeñas herramientas pero ruidosas en horas impropias, actividades hogareñas que se hacen en determinados horarios, en donde bueno, puede haber un vecino al lado que está descansando y que con nuestra actividad ruidosa impedimos, interrumpimos, molestamos al vecino de al lado. Sabemos que Montevideo convocó al Foro Argentina-Uruguay sobre el tema de la contaminación acústica. Háblenos de los logros y los planes en común que resultaron de este foro. Una de las conclusiones que sacamos trabajando en el foro de Uruguay-Argentina sobre la contaminación sonora tiene que ver con algo que orienta en general las políticas institucionales de intervención de la Defensoría del Pueblo. Y es esto de que permanentemente trabajamos en la exigibilidad para que las políticas públicas, los gobiernos, sean la principal fuente de garantía de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, pero que también es necesario trabajar en la promoción de ciudadanía responsable. Esto es, promover en los ciudadanos y las ciudadanas también una actitud de respeto y de cuidado por el otro, por la otra, por el cuidado por el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Por lo tanto, hemos acordado entre la Defensoría del Pueblo llevar adelante una experiencia que ya desarrollamos en el año 2011 en Montevideo, que le llamamos Campaña de Promoción de Buenas Prácticas Vecinales. ¿Qué intenta esta campaña? Que promovemos que sea desarrollada en varios países simultáneamente. Entonces necesitamos, para mejorar esta situación, promover una actitud responsable a través de la campaña de promoción de buenas prácticas vecinales que acordamos con la Defensoría de Argentina en desarrollarlas conjuntamente, y a partir de que hemos difundido este acuerdo entre Uruguay y Argentina, también otros países de la región, otras defensorías de la región han ido sumando su voluntad para emprender una campaña regional latinoamericana sobre la prevención de la contaminación acústica. Bien, cuéntenos de los procesos y el impacto de esta tan exitosa campaña. Bien, la campaña de promoción de buenas prácticas vecinales durante el 2011 estuvo durante 3 meses en los medios masivos de comunicación en Uruguay, en televisión, en prensa escrita, en el mobiliario urbano de la ciudad, en el transporte colectivo, digamos en el exterior y en el interior del transporte colectivo, en varias páginas de internet. En definitiva, conformamos una alianza con 20 instituciones, empresas públicas, empresas privadas, que colaboraron con la campaña, que pusieron los recursos, un porcentaje altísimo de los recursos para el desarrollo de la campaña provino de esta alianza de muchas instituciones, decíamos públicas y privadas, y logramos durante 3 meses instalar en la agenda de la opinión pública el tema de la prevención de la contaminación acústica, de los efectos perjudiciales en la salud, y es así que, bueno, algunas mediciones que hemos hecho ubican a la campaña de promoción de buenas prácticas de la Defensoría del Vecino en cuanto a su impacto en la opinión pública en el 3er lugar durante el año 2011 en cuanto a campañas de bien pública que se desarrollaron en Uruguay. Nuestra campaña quedó en el 3er lugar de impacto, y los cálculos que se hacen es que combinando personas y cantidad de veces que esas personas vieron la campaña, los números nos dicen que hubo unos 40 millones de contactos de la campaña, y estamos hablando de una población de 3 millones de habitantes, poco más de 3 millones de habitantes, 40 millones de presencia entre personas que vieron y cantidad de veces que estas personas tuvieron contacto con la campaña a través de los distintos medios. Así es. Señor defensor, ¿qué le parece si nos acompaña a conocer a los personajes y las temáticas de esta tan exitosa campaña? Veamos. La Defensoría del Vecino de Montevideo presenta la campaña por las buenas prácticas vecinales. Cuando impones un sonido a otras personas, estás afectando sus derechos.
¿Vos sabés que todo sonido impuesto es ruido? Mejoremos nuestra convivencia evitando la contaminación acústica. Si nosotros logramos ser buenos vecinos, todos pueden lograrlo. Buenas prácticas vecinales. Vos sabés cómo hacerlo. La Defensoría del Vecino de Montevideo presenta la campaña por las buenas prácticas vecinales. Mejoremos nuestra convivencia cuidando la limpieza de nuestro barrio. ¿Vos sabés que para tener tu ciudad limpia es mejor que no la ensucies? Cuando no cuidas la limpieza de tu ciudad, afectás los derechos de muchas personas. si nosotros logramos ser buenos vecinos, Todos pueden lograrlo. Buenas prácticas vecinales. Vos sabés cómo hacerlo. La Defensoría del Vecino de Montevideo presenta la campaña por las buenas prácticas vecinales. Mejoremos nuestra convivencia respetando las normas de tránsito. ¿Vos sabés que cuando manejás no estás solo? Cuando no respetás las normas de tránsito, afectás los derechos de muchas personas. si nosotros logramos ser buenos vecinos, Todos pueden lograrlo. Buenas prácticas vecinales. Vos sabés cómo hacerlo. Es sorprendente cómo en unos cuantos segundos podemos ver con claridad las acciones que debemos evitar para hacer respetar nuestros derechos a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero yo le pregunto a usted, señor defensor, ¿por qué eligieron como personajes a un perro y un gato? La elección del perro y el gato, bueno, fue una idea de los creativos que acompañaron el desarrollo de la campaña. Y tiene que ver, en principio, como personajes simpáticos para los niños. Son dos animalitos que conviven muchas veces con los niños y hay una relación bien interesante. Pero además, como en el imaginario social aparece el perro y el gato como dos seres que se pelean, acá por la negativa, por lo contrario, digamos, decimos, bueno, el perro y el gato, aun cuando tienen una historia conflictiva entre ellos, son capaces de observar cosas y de transmitir el concepto de las buenas prácticas. Por eso el spot termina diciendo, si nosotros podemos hacerlo, todos pueden hacerlo. O sea, si el perro y el gato pueden entenderse y cuidarse mutuamente para no generar contaminación sonora, todos nosotros, los vecinos y las vecinas de Montevideo y de todas las ciudades del mundo, pueden de alguna manera generar un gran acuerdo social, un desarrollo promocional de cuidarse y no contaminar el medio acústico para así evitar daños en la salud. Desde luego, esta campaña es un llamado a los países que aún no consideran la contaminación acústica como una violación a los derechos humanos. Y es también una invitación a reproducir estas prácticas para mejorar la convivencia social y hacer valer los derechos humanos. Señor defensor, agradezco su participación en este programa de difusión y promoción de los derechos humanos. ¿Tiene usted algo más que agregar? Solamente queremos al final agradecer esta excelente herramienta que es Iberoamérica Habla, al servicio de la Defensoría del Pueblo, al servicio de la ciudadanía latinoamericana, el tener la oportunidad de difundir este trabajo. En principio queremos también decirles que en nuestra página web www.defensordelvecino.gov.uy se encuentra tanto la investigación, todos sus componentes, todos los elementos que contiene la investigación y también la campaña de promoción de buenas prácticas vecinales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor defensor. Bien, por hoy me despido. Nos vemos en la próxima emisión de Iberoamérica Habla. Soy Elena Paredes. Hasta pronto.